Y es llevado, me imagino que le arrancaron de la casa y le llevan obviamente al palacio para ser preparado. Y dentro de la preparación era también que coma bien. Pero Daniel dice ya ahí en el capítulo 1, el versículo 8, mire lo que él dice en este texto. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Cómo es posible que un muchacho de 15 años, un adolescente, alguien que estaba cautivo, alguien que estaba a lo mejor lejos de sus padres, en circunstancias adversas, cómo es posible que él tome la decisión y el compromiso en su corazón de decir: yo no me voy a contaminar con esta comida del rey? ¿Sabe por qué? Porque era él y sus amigos chicos de principios. Los principios que usted tiene determinan realmente su norma y su conducta de vida. La Real Academia de la Lengua define la palabra principios como norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta. Cuando hablamos de principios, estamos hablando de aquellos fundamentos, aquellos valores, aquellos principios, normativas, en nuestro caso bíblicas, que realmente rigen nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar. Las Naciones Unidas tienen sus principios, los países tienen principios, las familias tienen principios. Usted, me imagino, que tiene principios y valores que rigen las normativas en su casa. El cristianismo tiene principios y la Biblia es el manual de los principios, de las normas, de los mandamientos. Porque estos chicos decidieron no contaminarse con la comida del rey, porque tenían principios del Pentateuco. Ellos sabían el Antiguo Testamento, habían leído normativas que obviamente no podían comer cosas inmundas y no querían contaminarse con a lo mejor el vino que para ellos hubiera sido consagrado a dioses paganos. Sabemos que hoy en día no necesariamente la comida a usted le contamina su alma y su espíritu. Sabemos que una copa de vino no es que usted está pecando por eso, pero hay otras cosas que puede ser que le están contaminando. Y le pregunto, ¿qué está contaminando su alma? ¿Qué está contaminando sus ojos? ¿Qué está contaminando sus oídos, su familia, su matrimonio? ¿Qué está contaminando a sus hijos? ¿Qué está contaminando su empresa? ¿Qué cosas en el entorno que usted vive siente tentado, se siente que le quieren contaminar, que le quieren destruir, que le quieren afectar? La manera de librarnos de esas tentaciones y de esas influencias de este mundo complicado es vivir bajo principios bíblicos. ¿Usted conoce los principios bíblicos? ¿Por qué muchos hombres adulteran? ¿Por qué muchas mujeres cometen adulterio o fornicación? Porque olvidan el principio que dice: no adulterarás, no fornicarás. La Biblia dice: cuidado con la fornea y todo tipo de desorden sexuales, la pornografía. ¿Por qué los jóvenes y los adultos sucumben frente a esto? Porque no están viviendo bajo principios, sino bajo emociones o sensaciones. Y dicen: es que esto me hace sentir bien, esto me hace sentir cómodo, esto me hace disfrutar. Y como simplemente quieren satisfacer su propio cuerpo o su mente, sucumben frente a todas estas circunstancias. Pero cuando tenemos principios, los principios norman y rigen mi propia vida. Tenemos principios bíblicos. Daniel era alguien que leía la Biblia. De hecho, en el libro de Daniel dice que leía el libro de Jeremías. Daniel era un joven que se movía bajo la palabra. Pero no solamente se trata de tener principios en la mente y en el corazón, se trata también de actuar frente a esos principios y las tentaciones que este mundo nos contamina. Mire el versículo 8, cuando en Daniel 1 dice: y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Cuando usted tiene un principio y está frente a tentaciones o a circunstancias que quieren contaminarle, necesariamente involucra que haga algo, diga algo, actúe de alguna manera. Daniel dijo: sí, yo tengo mis principios, pero yo no voy a contaminarme. Por lo tanto, tengo que hablar con esta autoridad. Daniel, adolescente de 15 años, dice la historia bíblica que coge al jefe y le dice: ¿sabes qué? Yo no puedo contaminarme. Tengo mis principios, no puedo hacerlo. Y esto es importante porque
A veces nosotros estamos frente a personas, sea en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en la familia, que nos están queriendo hacer que hagamos, que actuemos, que digamos de una manera que nos contamina en nuestra propia vida espiritual. Y ahí es cuando somos llamados a decirle: ¿sabes qué? Yo quiero decirte que simplemente mis principios no me permiten hacer eso. Usted no necesita decir: sabes que yo soy evangélico, soy de la Alianza Norte y ahí no podemos hacer nada de esto. No, no necesita decir eso. Usted solamente necesita decir: tengo mis principios, y eso yo no comparto con eso. Yo no voy a ir a un prostíbulo contigo, no voy a pegarme la droga, de emborracharme, y si tú me insinúas para acostarme, eso para mí, yo no comparto con eso. Mis principios no comparto. Así que, jóvenes, cuando ustedes son tentados, hablen de principios, no necesariamente de religión, sino de principios. Y cuando yo me muevo con principios y hablo de principios, la gente me puede entender un poquito mejor. Pero cuando mis principios están decaídos, o cuando mi vida espiritual está muy floja, obviamente me olvido de los principios. Soy vulnerable, todos somos vulnerables. Usted y yo podemos fallar, caer a las tentaciones cuando no estamos fortalecidos en nuestra vida espiritual. Pero cuando yo vivo con principios y hago lo que tengo que hacer, hablo, actúo, me alejo, apago, me separo, actúo de acuerdo a mis principios. Mire lo que dice Daniel 1:9, que es lo que Dios hace con nosotros. Y dice: y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Cuando tú haces lo correcto, cuando vives bajo principios, actuamos de acuerdo a la normativa bíblica, el Señor derrama gracia. Ahora, recuerden que Daniel era un esclavo, un cautivo, un prisionero del pueblo babilónico. Y obviamente no era fácil para él hablar y decir lo que dijo. Pero ¿sabe lo que sí era importante? La gracia de Dios. Cuando usted está frente a un jefe complicado, a un familiar no tan fácil que te enfrenta frente a circunstancias, la gracia que está sobre tu vida te va a permitir llegar al corazón de la persona para que te entienda por qué no haces lo que ellos quieren que hagas, por qué no actúas de la manera que ellos quieren que actúes, porque es la gracia de Dios. Cuando tú estás con gracia de parte de Dios, la gente te entiende, la gente acepta tus pedidos muchas veces porque es la gracia. Amén. Y Dios te pone en buena voluntad para con esa gente complicada. Quiero contarles que hace unos meses atrás justo nos íbamos con mi familia de vacaciones a la playa. Y justo fue la época donde sacaron la normativa que teníamos que tener las placas físicas. No sé si se acuerdan, ¿sí? Para ese entonces, 9 meses antes, yo había perdido la placa porque en un viaje que tuve la placa se me cayó y no me di cuenta, y hice la gestión en la comisión de tránsito para gestionar y que me den la placa. Había pasado ya 9 meses y no me daban, mi placa no estaba lista. Obviamente saqué todos los papelitos, tenía todo en regla, todo lo que se tenía que hacer, y nos fuimos. Y llegando casi a Esmeraldas, estaban justo haciendo controles ahí, y pues obviamente me ponen así, ¿no? Claro. Y digo: sí, ¿en qué le puedo servir? ¿No? Entonces me dice: papeles, le doy los papeles. Y me dice: ¿la placa? Le digo: sabe que aquí están los documentos, hemos hecho esto, he hecho 9 meses y mi placa todavía no está lista. Y claro, el señor dice, yo le digo: ¿y en Pichincha usted sabe esto? Aquí tengo todo en regla. Dice: sí, Pichincha puede ser, pero esto es Esmeraldas. Entonces dije: bueno, yo pensé que esto regía todo el Ecuador. Y claro, y ahí comenzamos a hablar y explicarle y decirle, buscar la manera de que me entienda. Y me dice: venga, salga del carro. Y cuando ya le dicen salga del carro, ya es mal cinto. Entonces yo salgo del carro porque tengo que obedecer a la autoridad. Pero ya ese rato me comenzó a decir que obviamente él quería una ofrenda de amor. Y ahí es donde mis principios no me permiten darle a este agente que me pidió eso. Y hice algo que nunca en mi vida había hecho, que para mí creo que fue muy importante. Di un paso de fe, me atreví a hacer algo que nunca he hecho. Le dije: ¿sabe qué? Yo no le voy a dar nada, pero lo que sí le puedo dar
es que puedo orar por usted y bendecir su vida. Y si usted me permite poner mi mano sobre usted, usted no sabe lo poderosa que va a ser para su vida. Y saben, fue entre tristoso y entre nervios que yo tenía. Y el policía me dijo, bueno, así que le pongo la mano y le comencé a bendecir, que Dios te bendiga, que te vaya bien, que te prospere, que te dé mucho. Y bueno, una tremenda oración ahí. Y el hombre me dice, váyase nomás, me dice, váyase. Pero no es fácil en ese momento, porque las multas obviamente no son fáciles, porque hay cosas que no son fáciles. Pero yo creo que en la vida todos somos tentados, pero lo que nos ayuda a mantenernos firmes y hacer lo correcto son nuestros principios bíblicos, las normativas que el Señor nos enseña, la palabra del Señor. Y así como Daniel en el capítulo 9, el versículo 12 dice el texto, le dijo, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los otros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robustos que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Iglesia amada, a veces en ese conflicto con el mundo, en esas tentaciones, nos movemos para principios, pero también hay que dar pasos de fe, actuar valientemente, decir, ¿sabe qué, jefe? Lamento mucho, le estimo, oro por usted, le bendigo, pero yo no voy a robar, no voy a hacer esto que usted me pide. Y hay jefes que le dicen, si no lo haces te boto del trabajo. Y muchos han sido tentados frente a eso. Y obviamente ahí es cuando puede decirle a usted, hagamos la prueba por un mes. ¿Qué le parece si dejamos de hacer lo incorrecto y hagamos lo correcto y probemos a ver si no le prospera en su trabajo? ¿Alguna vez usted ha hecho algo como eso, de enfrentarse o decirle a un padre que le dice al hijo que mienta, decirle, papá, yo no puedo mentir por ti, te amo, tú eres mi autoridad, pero mis principios no me permiten hacer esto que no está bien, porque tengo una autoridad que se llama Dios, que está sobre todo y sobre todos? A veces nosotros nos dejamos envolver por el miedo, el temor a perder algo, por el dinero, por las circunstancias. Y nos hemos olvidado que nosotros, los seguidores de Jesús, los que tenemos principios, tenemos que aprender a dar pasos de fe, con respeto, pero de fe. Iglesia amada, en el mundo usted siempre van a ser probados sus principios. Estamos en un mundo complicado, pero tenemos que entender que esto es lo que nos va a ayudar. Más adelante, mire Daniel capítulo 3, del versículo 8, nos habla de los 3 amigos de Daniel. Que asimismo Nabucodonosor, la autoridad del rey babilónico, hizo una estatua, un ídolo, una imagen de 30 metros de alto, donde la normativa decía, todo el mundo tiene que postrarse y adorar a esta imagen. Estos 3 jóvenes, asimismo, cuando fueron confrontados frente a esto, mire el versículo 8 de Daniel 3, dice, y por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey para siempre vive, tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro, y el que no se postra y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Vamos a tener en el mundo, lo tenemos, gente, como dice aquí, maliciosa, que buscan la manera de destruirte. Tal vez por celos, porque recuerden, Daniel en el capítulo anterior ayudó para que estos 3 amigos estén en posiciones importantes en el imperio. Pero los que la envidia, el celo, la codicia, buscaban la manera de hacerles caer. Y obviamente hay un edicto real que todos tienen que someterse. Cuando hay edictos de gobiernos, de países, de ciudades, de empresas, de lo que sea, si chocan con la palabra de Dios, no estamos obligados a hacerlo.
En Europa, en España, justamente que escuchaba y hablaba con ciertos pastores españoles, ellos se ven enfrentados porque en España, si habla algo en contra de una persona de ideologías de géneros contrarias a ellos, simplemente llevan, ¿saben cuál es la multa que a un pastor le dieron en España? Me contaban ellos, $50,000, 50,000 euros es la multa que tiene que pagar un pastor si solo habla en contra de los conceptos de ideología de género. En Canadá y en ciertos lugares de Estados Unidos, igual las multas o algunos casos pueden hasta meterle preso por eso. Hace pocos años estábamos con esta ley del aborto aquí en el Ecuador y que tristemente fue aprobada. Y van a asomar normativas que van a chocar con los principios de la palabra del Señor. Pero por el hecho de que para un gobierno, para una ciudad, para un lugar, eso es correcto, no significa que nosotros estamos obligados a hacerlo. Jóvenes e hijos, si un padre o una madre le pide que haga algo en contra de los principios de Dios, no está obligado a hacerlo. Usted, empleado que trabaja bajo dependencia con un jefe, una autoridad, si le pide que haga algo deshonesto, incorrecto, no está obligado a hacerlo. Los 3 amigos de Daniel no estaban obligados a postrarse delante de esa imagen, porque ellos conocían Éxodo 21, cuando dice: no te adorarás, ni te postrarás, ni harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra. Ellos tenían principios. Cuando yo tengo principios y soy enfrentado a la autoridad que no tiene principios o que tiene principios muy equivocados, simplemente tengo que actuar basado a mis principios. Tal vez obviamente a ciertas personas no les gusten, no les agraden, pero son mis principios. Ahora, en el versículo 13, Nabucodonosor dijo: con ira y con enojo traigan a estos y calienten 7 veces más el horno de fuego, porque él les iba a matar. Si usted está enfrentado no solamente a un trabajo, una relación, su propia vida, frente a sus principios, ¿qué haría usted? Yo quiero decirle que hoy hay países en el mundo donde por el simple hecho de ser cristiano y seguidor de Jesús le meten a la cárcel y le matan. Corea del Norte es el país número 1 en perseguir y matar cristianos. Hay miles en el mundo que mueren por seguir a Cristo hoy en día en el mundo. Gracias a Dios vivimos en un país con libertad de cultos, nadie nos mete preso ni nos hace cosas porque estamos en el Ecuador. Pero en otros países en el mundo, lamentablemente, muchos cristianos mueren porque tienen principios, porque no niegan a Jesús. Pero si usted estuviéramos aquí en un régimen donde sea prohibido venir a un lugar, a adorar al Señor, a levantar las manos, a testificar de Cristo, si usted tuviera o viera una normativa que le dice: tú no puedes adorar al Señor porque si lo haces te meto a la cárcel, si no te multamos con unas tremendas multas, ¿qué haría usted? ¿Se callaría? ¿No diría nada? Saben que a veces solo cuando están en estas situaciones tan complicadas y adversas nos damos cuenta de qué estamos hechos como cristianos. Si somos cristianos de principios, si nos movemos bajo principios, como yo digo, si somos realmente radicales. La gente te puede decir: es que tú eres un fanático. Sí, puede ser un fanático porque estoy fundamentado en los principios y estoy dispuesto a morir por esa causa. Estamos dispuestos a morir por Cristo. Amén. Sé que no es fácil, pero el Señor nos va a ayudar. El Señor está con nosotros. Y cuando nosotros vivimos con principios, obviamente necesitamos sostener los principios. ¿Cómo se sostienen los principios? Daniel y los 3 amigos los sostenían con palabra, con oración y con ayuno. En Daniel capítulo 3 versículo 17 dice: después volví a su casa, dice, y les conté a sus amigos, a Ananías, Misael y Azarías, cómo se presentaba la situación. Había un edicto que iban a matar, si no se descubría o interpretaba el sueño de Nabucodonosor, iban a matar a todos. Entonces Daniel dice: al mismo tiempo, miren el 18, les pidió que imploraran la misericordia del Dios del cielo y en cuanto a este sueño misterioso, para que ni él ni sus amigos fueran ejecutados con el resto de los sabios babilónicos. Daniel y los amigos oraban. De hecho, más adelante dice que Daniel normalmente su costumbre era
abrir su ventana, una ventana que daba con la vista a Jerusalén, y oraba 3 veces al día. Era un hombre de oración. Leía la Biblia, leía Jeremías, los libros que él tenía. Era un hombre que ayunaba. De hecho, hemos sacado el ayuno de Daniel basado a ciertas cosas que él ha hecho. Era un hombre que buscaba la presencia del Señor. ¿Por qué nosotros no vivimos completamente bajo principios? Porque no estamos sustentados, anclados en la oración, en la palabra y en el ayuno. Porque cuando usted comienza a menguar en la oración, en la palabra, en congregarse, en ayunar, somos vulnerables y comenzamos a ceder espacios a la gente, comenzamos a aceptar cosas que en el fondo usted sabe que no está bien. Si usted viviera bajo principios y sabe que le están insinuando para adulterar o fornicar, usted le diría: ¿sabes qué? Yo no comparto con eso, soy casado, amo a mi cónyuge, no puedo tomarme el cafecito contigo ni irme a solas en tu carro, porque yo amo a mi familia y tengo principios. Pero cuando no estamos así, decimos: no, pues eso no es un problema, un cafecito, salir por allá, chatearme con cosas medias raras, no es problema, porque me he olvidado de mis principios. Si tenemos principios, las cosas pueden cambiar. Ahora, yo quiero decirte que Dios te respalda y cumplirá un plan en tu vida. Mira Daniel capítulo 3, verso 23, lo que estos 3 chicos hicieron. Estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, dice, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Ellos no es que Dios les libró y que no pasaron por el horno, ellos tuvieron que entrar al horno. Y a veces en el cristianismo decimos: pero Señor, soy cristiano, ¿y por qué tengo que pasar por esto? Dios jamás nos dijo que no va a haber problemas. Todos tienen problemas, todos van a pasar por dificultades. Dios nunca nos dijo que no vamos a pasar por dificultades o problemas. Aún más les dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús nos prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y aquí en el texto, ellos tuvieron que pasar por el horno de fuego. A lo mejor usted está en un horno de fuego. Un fuego económico, un fuego de salud, un fuego familiar, un fuego laboral. No sé en qué horno está usted metido. Y que tal vez es duro, puede afectar su vida. En el caso de ellos, obviamente los iba a matar. Pero miren lo que pasa en el verso 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Él le dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Dios te apoya, te cuida y te respalda. Que aún en el horno de fuego que puedes estar, no es que necesariamente te va a sacar del horno, sino que Él estará contigo en el horno de fuego. Amén. A veces nosotros queremos que nos saque de los hornos de fuego, pero nos hemos olvidado que Dios dijo: yo estaré contigo. A veces sí nos puede sacar, pero no necesariamente. Pero lo que sí va a estar es a tu lado, para decir: yo estoy a tu lado, sigue adelante, cuenta conmigo. Como el apóstol Pablo le decía cuando predicaba y estaba en la cárcel: no tengas temor, yo estoy contigo, sigue predicando, sigue dando testimonio. O cuando más adelante a Daniel también, cuando él no dejó de orar, recuerden, le metieron al foso de los leones, ¿recuerdan? Y él siguió orando, siguió haciendo lo que tenía que hacer. Él no tuvo miedo de lo que podía ocurrir, porque entendió que tiene un Dios que le cuida. Y así como Dios envió a un ángel para cuidar a los 3 amigos, también Dios envió un ángel para tapar la boca de los leones y que Daniel no sea destruido en este caso. Cuando usted está viviendo bajo principios y haciendo lo correcto, Dios le va a guardar y lo va a proteger. Amén. Tal vez no siempre sucede como nos gustaría a nosotros que suceda, pero tenemos un Dios poderoso que Él quiere hacer lo mejor con nosotros. Dios respalda y cumplirá su plan en tu vida. Mi pregunta es: ¿cómo está usted? ¿Tiene confianza en Dios? Mire en el versículo 28 de este capítulo de Daniel, dice
que envió, dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. Eso lo dice Nabucodonosor. Cuando tú vives bajo principios y Dios hace lo que tiene que hacer en tu vida, ¿sabes lo que va a hacer? Es un tremendo impacto que vas a hacer a la gente que te rodea. Cuando tú estás en tu trabajo y la gente roba, engaña, hace cosas raras, y tú te mantienes firmes, y a pesar de eso ellos miran que a ti te prosperan, que a ti te va bien, que tú haces las cosas, y te das cuenta y dices, oye, ¿por qué a pesar de que te trata tu jefe así, tú lo sigues bendiciendo? ¿Por qué a pesar de lo que te hacen, Dios te sigue dando? Es interesante que hay varios hermanos que me han contado varios testimonios y quiero coger uno de ellos. Mi hermano, uno de mis hermanos que trabajan en una empresa o trabajaba en una empresa, había un jefe que le quería cada día imponer más cuotas de ventas de donde él trabajaba. Y obviamente le quitaba, ¿no es cierto? Ya llegaba el cupo y luego le quitaba a esas personas que tenían ya la venta para darle a otro. Y luego otra vez le ponía más cupos. Y ellos no sabían por qué cada vez que, a pesar de lo que le hacían, él siempre llegaba al cupo. ¿Saben por qué? Porque tiene un Dios que le respalda y le permite vender. Tal vez hay cosas que usted no entienda ni comprenda totalmente ahora, pero Dios le respalda y le ayude frente a eso. Y si por A o B él tiene que perder el trabajo por eso, pues Dios va a abrir otra puerta y le va a dar otro trabajo. Así como decía, mira, si tenemos que morir en el horno de fuego está bien, porque al final no lo vamos a adorar a esa imagen. Dios nos puede librar, pero si tenemos que morir, pues vamos a morir. Y a veces nosotros nos falta valentía para hacer eso. Hace años atrás, una persona que, en varias circunstancias me decía, pastor, ¿qué le parece si usted le podemos nombrar el pastor principal de la iglesia y podemos hacer esto? Yo le decía, ¿sabes qué? Yo no comparto con eso. Yo soy leal a mi autoridad. Algún rato me propusieron salirme de la denominación para poner una iglesia no de la alianza. Les dije que no, porque Dios me ha permitido estar en esta denominación, en esa iglesia, y voy a seguir firme ahí. Todos somos enfrentados a tentaciones no fáciles, pero los principios que tenemos son aquellos que nos permiten avanzar y afianzarnos, y mientras más me afianzo en eso, va a ser mucho mejor. Pero algo más. Mire Daniel 6:4. Vivir bajo principios te protege de los que te quieren hacer daño. Y en este caso de Daniel en el foso de los leones, cuando dice así, ellos buscaban, mire lo que dice, entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarle, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Por eso concluyeron, nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel o de ser algo relacionado con la ley de Dios. Este versículo, aquí hay 3 principios para elegir el presidente de la República y los asambleístas. Amén. Ustedes saben, yo no doy nombres, ¿no? Pero doy principios. Aquí tienen 3 principios. El primer principio, usted tiene que escoger a alguien que sea no corrupto, que no se haya corrompido, que no está metido en cosas medias raras. Y usted dirá, pero pastor, casi la mayoría son corruptos. Bueno, ore para que Dios le ponga el menos corrupto en todo caso, ¿sí? Pero ojalá haya alguno que no sea corrupto, o que por lo menos luche contra la corrupción, o que haga algo, que haya hecho algo. Segundo, una persona diligente. Usted tiene que escoger a gente diligente, probada, que de pronto usted haya visto en su historial laboral, profesional o político un trasfondo de diligencia, de que trabaja, de que hace las cosas bien. ¿Por qué voy a votar por alguien que obviamente hemos visto en su pasado que no ha cumplido ni sus promesas ni sus cosas? Y tercero, dice el texto, un hombre digno de confianza, leal a Dios, leal a su matrimonio, leal a la autoridad, gente leal.
Principios. Estos son principios para elegir una autoridad. Daniel, si estuviera Daniel elegido para presidente, él fuera el mejor presidente, ¿no es cierto? Porque era un hombre no corrupto, no negligente y digno de confianza. Son principios que tenemos. Usted no tiene que elegir un candidato porque le cae bien, porque es de mi partido, porque es mi pana, porque si trabaja de pronto hay un chance de ahí de un negocio. Eso es no votar con principios. Los principios norman mi vida, en mi votación, en mi accionar, en mi trato con mi familia, en mi vida laboral, porque me muevo bajo principios. Pero si no tenemos los principios, obviamente hay consecuencias. Imagínense, la gente corrupta buscaba la manera de destruir a Daniel, pero no lo lograron, porque no encontraron ¿qué? Porque el que nada debe, nada teme. A veces usted está en el carro y le para la policía y usted se pone nervioso. ¿Por qué se pone nervioso? Si tiene la licencia caducada, ese es otro capítulo, ¿no? Si se pasó en rojo, ese es otro capítulo. Pero si usted no tiene nada, ¿por qué tenemos temor a la autoridad? Porque no hemos hecho nada malo. Entonces, claro, los papeles tengan, que el Señor te bendiga. Pero cuando nosotros sabemos que hay algo que no está tan bien, por eso es que vienen cosas a nuestro corazón, vienen preocupaciones. Y termino con esto. Nabucodonosor no vivió bajo principios hasta que alzó sus ojos al cielo. En Daniel capítulo 4, versículo 27, recuerden la historia cuando Nabucodonosor tuvo un sueño de esa imagen de cabeza de oro, recuerden, y los pies entre barro, hierro y todo ese tema, y obviamente él no entendía el sueño. Daniel le da la interpretación del sueño y le termina diciendo estas palabras a Nabucodonosor. Le dice: por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Porque le decía, si tú no haces lo correcto, vas a convertirte en bestia durante 7 periodos o 7 años hasta que alces tus ojos al cielo. Daniel le dio la oportunidad a Nabucodonosor de vivir bajo principios. Pero luego, más adelante, mire lo que dice el versículo 28 de Daniel capítulo 4. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses paseaba en el palacio real. Habló el rey y le dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder, para la gloria de mi majestad? Los orgullosos son así, ¿no? Siempre ponen lo que yo hice, lo que yo logré, lo que yo he hecho. Yo. La soberbia, la altivez, el orgullo, la arrogancia, el pecado de Nabucodonosor le llevó a vivir sin principios, sino bajo sus deseos y pasiones. Por lo tanto, 7 años se tuvo que convertir en bestia, hasta que, miren el versículo 34, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, mi razón me fue devuelta, bendije al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Mire el versículo 37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan ¿en qué? Cuando un hombre sin principios alza sus ojos al cielo, sea político, empresario, abogado, juez, policía, lo que sea, cuando un hombre alza sus ojos al cielo y dijo: Señor, perdóname, voy a vivir bajo principios, adorándote a ti, reconociendo que lo que soy es solo por tu gracia y por tu amor, vive bajo principios, Dios lo perdona, le restaura y le permite estar en el puesto donde debe estar. Amén. Tal vez no ha vivido usted últimamente bajo principios, pero hoy es el día para que le pida perdón y Dios le va a perdonar y le va a restaurar y le va a volver a poner en esa posición que debe estar. Amén. Los principios nos bendicen, nos protegen, nos ayudan, nos guardan. Pero si no vivimos bajo esos principios, habrá consecuencias, obviamente. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre, aquí estamos delante de ti, Señor, pidiéndote perdón
si no hemos vivido bajo principios bíblicos, si no hemos vivido, Señor, más por el qué dirán, para no tener problemas, para que no me marginen, para no perder el trabajo, he tenido que ceder mis principios, he tenido que hacer cosas, o simplemente por el deseo de mi carne, de mi pasión, he cedido mis principios, destruyendo mi cuerpo, mi familia, mi vida. Por la codicia, Señor, he hecho cosas incorrectas. Perdóname. Perdóname. Perdóname por estar mirando y haciendo cosas que no debo. Perdóname por seguir participando de esas conversaciones y chats corruptos, destructivos, por seguir amargándome la vida, Señor, odiando a gente que me hace daño. Perdóname. Y me he olvidado del principio del perdón, del amor, de la gracia, de la misericordia. Perdóname porque he contaminado mis ojos, mi cuerpo, mi mente con la pornografía, con la fornicación, el adulterio. Perdóname. Perdóname, Señor, porque a mis amigos sigo aceptando ir a esos lugares que no debo estar, o haciendo daño a otros que no debería hacerlo. Perdóname, Señor. Perdóname porque me he enfriado en mi vida espiritual. Ya no oro, no leo la Biblia, ya no ayuno como antes. Estoy tan débil espiritualmente que he cedido a la presión de este mundo, Señor. Pero hoy quiero reconciliarme contigo, Señor. Hoy quiero pedirte que tu sangre preciosa me limpie, y quiero comprometerme a vivir bajo tus principios bíblicos, Señor, tu palabra. Iglesia amada, mientras usted está orando ahí delante de Dios, pida al Señor que le llene de su gracia, de su fuerza, y que le dé la valentía para ser radical en lo que tiene que ser radical. Pero usted, amigo, amiga que está aquí, ahí donde usted se encuentra, dígale: Señor, perdóname. Hoy decido creer en Jesús, que murió y resucitó, que me da vida. Hoy te invito a ti que entres a mi vida. Yo quiero cambiar mi vida, quiero ser mejor. Señor, gracias por entrar a mi corazón y hacerme una nueva criatura. Si usted hoy ha hecho esta oración entregándole su vida a Jesús, levante su mano, me gustaría orar por usted. Si aquí hay alguien que ha hecho esta oración pidiendo a Cristo que entre a su vida, levante su mano, que el Señor le bendiga. ¿Hay alguien más que ha hecho esta oración? Tenga levantada su mano, déjenos orar un momentito. Que el Señor le bendiga. Ten levantada tu mano, déjame orar por ti. Señor amado, bendigo sus vidas, Señor, allá arriba. Padre, en el nombre de Jesús, yo los bendigo, Señor, por la valentía de estos hombres y mujeres de decir: sí, Señor, te necesito. Como lo hicimos muchos de los que estamos aquí antes, pidiendo perdón y pidiéndote a ti que entres en nuestra vida. Señor, llénalos de esa gracia, de esa paz, de esa fuerza espiritual para hacer lo correcto de aquí en adelante, Señor. Bendigo sus vidas. Bendigo sus vidas, Señor. Pueden bajar su mano. Pero, Señor amado, también oro por tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que viva bajo principios y ser radicales en lo que hay que ser radicales, Señor. Hay un mundo que nos empuja a la maldad, a la corrupción, al robo, al engaño, a la mentira. Pero tus principios nos empujan a la verdad, a la honestidad, a la fidelidad, a la pureza sexual, al amor, a la gracia. Que seamos una iglesia que haga lo correcto, que fortalezcamos nuestros principios con la lectura de la Biblia, la oración, el ayuno, el congregarnos, el ser parte de todo esto, Señor, y juntos seguir levantando esta iglesia para extender tu reino en esta nación y hasta lo último de la tierra, Señor. Padre, te doy las gracias. Bendice a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Rey de Reyes?